En esta primera grabación vamos a ver cómo se usa una tabla, de qué parte se compone y cómo podemos hacer una función dentro de la tabla. Empezamos abriendo la tabla, que es la hoja de cálculo de OpenOffice.org, también conocida como Calc. Es una tabla, una hoja de cálculo muy similar a lo que es el Excel, aunque varían algunas cosas. Pero bueno, una vez que aprenden el funcionamiento de una, el funcionamiento de la otra es muy similar. Como podéis ver, la tabla está compuesta por una serie de filas y de columnas. Las filas tienen un número, mientras que las columnas tienen una letra. Si nosotros nos vamos a una celda, vemos que se señala una columna y una fila. Y esa columna y esa fila son las que definen a la celda. Por ejemplo, esta celda sería la celda C5. Esta celda sería la celda F3. Igual que se hace en el juego de los barquitos, pues esto es exactamente igual. Bueno, vamos a crear una pequeña tabla sencillita y vamos a ver cómo se pueden utilizar las fórmulas y las funciones. Vamos a suponer que esto es una tabla de frecuencias de una estadística en la cual tenemos una serie de edades, 14, 15, 16, 17 años, y esto es el número de alumnos que tienen cada una de esas edades. Lo que estoy haciendo es ponerme en la celda, meto el número y le doy al botón Enter. Bien, vamos a ver cómo pondríamos una función. Como podéis ver arriba se ha abierto una parte, una barra de herramientas en la cual hay un igual. Ese igual señala que queremos hacer una función. Imaginaos que queremos, por ejemplo, hacer una función que sea la suma de todos los valores, es decir, en el número total de datos de la estadística. Bien, pues si no tenemos muy claro cuál es la función, bien, podemos simplemente utilizar los signos normales. Ponemos que sería esta celda. Fijaos que basta con señalarla. Cuando yo señalo la celda, automáticamente aparece C4, que es la celda a la que me refiero. Ahora pongo un más, después pongo la C5, ahora pongo otro más, pongo la C6, pongo otro más y pongo C7. Y ya tenemos la suma de esos cuatro valores. Pero no esa es la única manera en la que lo podemos hacer. De hecho, aquí hay un botón que justamente lo que nos hace es la suma. ¿Y qué nos suma? Pues él supone que si lo ponemos ahí es porque lo que queremos sumar es justamente lo que hay encima. Fijaos que aparece suma, paréntesis, C4, C7 y cierra paréntesis. ¿Qué significa eso? Pues que está sumando desde la celda C4, que es esta, hasta la celda C7, que es esta. Y de hecho no aparece un recuadro. Nosotros podemos cambiar aquí y podemos decirle, por ejemplo, que sume desde C3, como podéis ver, y ya sumaría eso. O bien podemos cambiarlo directamente aquí. Fijaos que nosotros podemos cambiar esto, moverlo y automáticamente van cambiando los números. Bien, aquí ha pasado algún error, que veremos cuál es, C4, que es hasta C7. Está intentando sumar el mismo número y eso da error. Bien, pero ¿y si se nos olvida? Pues todavía tenemos otra cosa más en nuestra ayuda. Fijaos que aquí tenemos un asistente de funciones. Entonces nosotros le damos al igual, le damos al asistente y aquí nos aparecen todas las funciones que hay, ordenadas de hecho de distintas maneras, finanzas, matemáticas, estadística, y podemos buscar la función que nos interesa. Por ejemplo, sabemos que tenemos que sumar, pues entonces debe ser una función que se llame suma. Pero no solo eso, sino que además aquí nos dice cómo es la función. Suma, paréntesis, número 1, punto y coma, número 2, etcétera. Y si le damos a siguiente, aquí nos pone para que decidamos qué es lo que queremos sumar. Le damos ahí y señalamos las celdas que queremos sumar. Le volvemos a dar aquí y ya tenemos incluso el resultado. Y aquí está. Bueno, pues con este primer vídeo ya más o menos podéis ver cómo se hacen las funciones. Solo una única cosa más. La hoja de cálculo sabe que es una función porque tiene delante un igual. Si yo le quito el igual de delante, veréis que desaparece el número y lo que aparece es justo lo que yo he escrito, porque lo que el ordenador entiende es que me hace ilusión escribir suma, paréntesis, etcétera, etcétera. Si yo quiero que él entienda que estoy poniéndole una función, tengo que poner el igual y le doy a Enter o le doy a aplicar. Y ya veis que entiende perfectamente que se trata de una función y no simplemente de unas letras y números que quiero poner.